Okay, Hussein, thanks a lot for being here with us in Canal Red. We were looking forward to meet you here in Berlin and have a broader conversation with you. But for all of our audience who doesn't know who you are and why we're here, can you explain from the very beginning who is Hussein Doğru and why you are a symbol of this Zeitenwende times, not just in Germany but in Europe? Lo primero que quiero decir es muchas gracias por invitarme. Significa mucho en un momento en el que muchos periodistas y medios de comunicación no cubren lo que me está sucediendo a mí y a muchas otras personas también. Mi nombre es Hüseyin Doğru, soy un periodista kurdo turco nacido y criado en Alemania. Tengo una trayectoria de activismo desde mi época universitaria en el instituto. Me considero comunista. He participado en movimientos antifascistas en Alemania, movimientos de refugiados aquí en Alemania. También he creado centros sociales, algo que fue muy importante para mí debido a mi origen migrante, así como el de mi familia. Y luego, en algún momento, empecé a hacer periodismo. Lo que comenzó con fotografía, vídeos, se convirtió en algo más profesional durante 2007. Cuando fundamos el medio de comunicación Redfish, que se centraba en historias antiimperialistas de izquierda y anticapitalistas por primera vez en todo el mundo. Y aquel fue técnicamente el comienzo de lo que estoy haciendo también hoy. ¿Por qué lo hicimos? Porque vimos que había muchas cosas muy progresistas. Todo el mundo conocía, por ejemplo, Vice News y AJ+. No eran malos, eran buenos. Pero pensábamos que les faltaba algo, la crítica del sistema. Estaban hablando del problema, pero de por qué ocurre un problema. En realidad no hablaban nunca, o al menos no desde nuestro punto de vista como personas de izquierdas, migrantes, gente oprimida, gente de clase trabajadora. Y entonces empezó nuestro viaje. En aquel entonces, Redfish también estaba financiado por Raptly, que era una agencia de noticias rusa con sede en Berlín, donde la mayoría de la gente y los políticos todavía eran bastante cuerdos y normales, no como hoy. Y el ambiente político tampoco era tan contradictorio. Y luego, en algún momento, comenzó la invasión de Ucrania. Con esto, todo cambió, creo, para vosotros, para mí, para el mundo entero. Entonces abandonamos Redfish debido a toda la presión, pero también por razones políticas, aunque de todos modos iban a cerrarlo. Y empezamos a pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y teníamos durante el periodo de Redfish una audiencia internacional. Creo que desde las montañas de Perú hasta las montañas de Filipinas, la gente nos conocía porque siempre contábamos historia. Y también en España hicimos bastantes cosas. Y la gente nos escribía en las redes sociales. Hubo gente que me escribió y me dijo, vale, no podéis parar, no podéis rendiros. Y dijimos, de acuerdo, tenemos que hacer algo, tenemos que continuar. Y luego empecé Red Media en 2023, si no me equivoco. Y el motivo fue el mismo. Vale, tenemos que continuar a hacer cosas porque la gente quiere escuchar. Y creamos Red Media, que entonces era completamente independiente, no tenía vínculos con Raptly ni con Rusia, los vínculos que todo el mundo nos acusa de tener. No teníamos un teléfono rojo con Putin ni nada por el estilo. Pero volvieron a señalarnos porque el 7 de octubre, otra vez, el mundo se puso patas arriba cuando el pueblo palestino escapó de la cárcel. Y creo que deberíamos tener la seguridad de decirlo hoy. No fue un ataque, fue una fuga de la prisión, una fuga legítima. Cuando sucedió, nos centramos bastante en Palestina, porque sabíamos que esto iba a ser objeto de mucha represión. No solo en el aspecto militar, sino también en el social, tal y como se mostró más tarde. Porque vimos, y pienso que a mucha gente se le olvida,
cómo se golpeó a los manifestantes en las calles de Alemania en particular, pero también en toda Europa, cómo se asesinaba a los palestinos y los siguen matando en Gaza, pero no solo en Gaza. Con esa cobertura ganamos mucha audiencia, mucho interés, mucha participación, lo que nos llevó a cifras bastante alucinantes. Creo que tuvimos en los primeros 9 meses de 2024 500 millones de visitas, que es muchísimo. Y eso de algún modo hizo saltar a los que no estaban contentos con nuestra cobertura. ¿Cuál fue nuestra cobertura? Las voces palestinas. ¿Cuál fue nuestra cobertura? Voces de resistencia. ¿Cuál fue además nuestra cobertura como periodistas? Hablar con el otro lado, no dar la narrativa israelí. A quienes, por cierto, también pedimos entrevistas, que nunca concedieron. Pero principalmente para los oprimidos. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que darles voz porque no la tienen. Al menos no en los medios tradicionales. Y luego, en un momento dado, la gente confió en nosotros y también nos contactó. Activistas de toda Europa nos enviaron vídeos y nos dijeron, por favor, publicadlos. Eso es lo que estamos haciendo. Somos objetos de la represión aquí. Y en Alemania ha sido extrema, dirigida contra una plataforma de los manifestantes pro-palestinos, de los judíos antisionistas, de los socialistas, de los antifascistas en general, porque ha habido una represión extrema en Alemania. Y empezamos a cubrir esa situación, y a su vez esto hizo saltar a los medios de comunicación y periodistas pro-israelíes, sionistas, sobre todo en Berlín. No estaban contentos con lo que hacíamos. Secretarios sindicales, el más famoso, el de la Federación Sindical de Periodistas de Verdi en Berlín. Y luego empezaron a escribir artículos sobre eso, especialmente cuando cubrimos en 2024 la ocupación universitaria de la Humboldt, en la Universidad Humboldt, donde recibimos un aviso de los activistas. Nos dijeron, oye, estamos planeando algo, por favor, si os interesa venir a este sitio, a este otro. Les dijimos, claro, allí estaremos. Y así es como suele hacerse. Los periodistas tienen sus fuentes y obtienen información de antemano, como hicimos nosotros. Fuimos allí y filmamos la ocupación de la Universidad Humboldt. Los activistas criticaron la colaboración de la universidad con instituciones, el gobierno u otras organizaciones israelíes. Y creo que eso fue demasiado para los políticos de aquí. Fue demasiado para los periódicos pro-israelíes y pro-sionistas. Así que volvieron a escribir artículos sobre nosotros. ¿Quién hace esos vídeos? ¿Quién está haciendo propaganda terrorista? ¿Quién entrevista a los que odian a los judíos, ya que siempre llaman así a los activistas palestinos y pro-palestinos? Luego escribieron sobre nosotros, hicieron investigaciones y dijeron, ese es Hussein Dohru, uno de Redfish, que estaba financiado por Rappler. Ahora son Red Media, así que culpable por asociación, no puede ser de otra manera. Es un poco como decir que yo siempre repito en Alemania, tu abuelo era nazi, así que tú tienes que ser un nazi. Es absurdo. Pero empezaron así. Esto recibió el apoyo de periodistas del Tagesspiegel, del Taz, del Süddeutsche Zeitung, de Die Welt, de Jörg Reichel, de la Federación de Periodistas del sindicato Verdi, el sindicato PEN Alemania, que no tiene nada que ver con PEN Internacional, y muchos otros. Los políticos también se sumaron, y luego, como es obvio, los periódicos israelíes. Y lo repitieron una y otra vez y terminamos bajo mucha presión. O más bien, los políticos recibieron tanta presión que eso llevó a que nos investigaran y a que hubiera interpelaciones parlamentarias sobre nosotros. Y la primera interpelación parlamentaria la hizo, creo, un político de la CDU, si no me equivoco. Preguntó, ¿han visto este Red Media, Alfa Media? ¿Y los están investigando? Porque están haciendo desinformación rusa. Pero nadie dijo qué es la desinformación rusa. Y están difundiendo información errónea y falsa. Y la respuesta del gobierno en ese momento fue, por motivos de seguridad no podemos decir nada. Con eso querían decir, sí, estamos en ello. Y luego, en un momento dado, entre octubre y diciembre de 2024,
El conocido periódico antiizquierda prosionista, el Taz, aunque se hace pasar por muy de izquierdas, volvió a escribir un artículo sobre nosotros porque no estaban contentos. Y allí trabajaba un periodista muy famoso llamado Nicholas Potter, que llegó a escribir artículos diciendo que no había un genocidio y legitimando el asesinato de periodistas palestinos. Así que lo vimos y nos preguntamos, ¿quién es este que escribe sobre nosotros? Y leímos la información pública de su sitio web, disponible en su propio sitio web, y vimos que técnicamente ha trabajado casi única y exclusivamente para medios o fundaciones pro-sionistas, pro-gubernamentales, pro-israelíes en Alemania. Así que publicamos esa información. Y eso recibió tanta atención durante ese tiempo que le dieron la vuelta. Red Media está haciendo una campaña de odio contra Nicholas Potter. Vale. Respondimos, se trata de información pública que está en su sitio web. Y ni siquiera hicimos una valoración al respecto, sencillamente publicamos esa información, porque durante ese tiempo el señor Potter fue a la Palestina ocupada. Estuvo en Jerusalén, consiguió un trabajo en el Jerusalem Post o una beca. ¡Qué extraña coincidencia! En el preciso momento en que se está cometiendo un genocidio, usted va como periodista al mayor altavoz del gobierno israelí, que está siendo investigado por crímenes de guerra contra la humanidad, en este caso contra los palestinos. Eso dice mucho sobre tu carácter. Y luego el Jerusalem Post escribió al respecto, otros repitieron lo mismo, y luego llegó el 20 de mayo. Intenté ir al banco a sacar dinero, no pude hacerlo. Mi esposa intentó sacar dinero con su tarjeta, no funcionaba, porque si no recuerdo mal, teníamos que ir a la farmacia a comprar un medicamento para ella, porque en ese momento estaba embarazada de mellizos. Yo pensé, ¿por qué no está funcionando? Mi tarjeta, esto es raro. Llamé al banco y me dijeron que sí, que había un problema. No te lo podemos decir. Les dije, oigan, tienen mi dinero, ¿no pueden decirme lo que está pasando? Y entonces investigamos, buscamos, llamamos a los abogados y tuvimos una reunión. Y en un momento dado nos dimos cuenta de que estábamos, al menos yo estaba y sigo estando, desde entonces sancionado. Debido a las sanciones contra mí en el contexto de Rusia, las cuentas de mi esposa fueron congeladas. Mis cuentas fueron congeladas. Y así fue como recibimos las sanciones. Y luego intentamos averiguar por qué nos habían impuesto las sanciones. El 17º paquete de sanciones contra Rusia, desinformación, guerra híbrida, etc. E intentamos averiguar el motivo. Según dijeron, tenía vínculos personales muy estrechos con los medios de comunicación rusos y conexiones financieras e individuales con el aparato de propaganda del Estado ruso. Ese fue el motivo. Y la explicación fue, primero, que difundimos propaganda terrorista al hablar con organizaciones de resistencia palestinas. En segundo lugar, cubrimos la ocupación de la Universidad Humboldt, que está difundiendo símbolos terroristas y dando lugar a protestas violentas. Y tercero, que cubrimos las protestas violentas en toda Europa. Entonces, las sanciones se deben a Rusia y la explicación se debe a Palestina. Así que esa fue la indicación, era el tema de Palestina. Y seguimos indagando. La redacción era exactamente la misma en algunos pasajes que los artículos escritos sobre nosotros por el Tagesspiegel, por el Taz. Una redacción similar, una estructura similar. La cosa quedó bastante clara. Vale, aquí está pasando algo muy grave. Sí, y desde entonces estamos luchando contra las sanciones en Alemania. Hasta el día de hoy, donde no solo tenemos las sanciones, sino que a partir de hoy es el 9 de enero de 2026, claramente no tenemos acceso a ningún dinero. Cero. It's crazy. Sí, tengo dinero, creo que tengo como 17, 18 euros. Quizá pueda invitarte a un café. And what are you supposed to do? I mean, which means you have, because as sanctions are
like there is no court there. Which kind of proofs, what kind of things you can do from a legal point of view to fight this? Sí, creo que para entender lo que puedo hacer o no, necesitamos entender qué son las sanciones. Bueno, las sanciones son de la Unión Europea o de otros países, pero en este contexto, la Unión Europea, de nuevo, desde que se pusieron en marcha, desde que se produjo la invasión de Ucrania. Me acusan de ser un desinformador ruso o algo así. Pero si dijera eso en Rusia, técnicamente, si hablara de invasión, creo que serían entre 7 y 10 años de prisión en Rusia, por cierto. Así que creo que ya me han condenado a unos 300 años de prisión en Rusia. Así que hay dos sanciones por parte de la Unión Europea, que son instrumentos, según dicen, para cambiar tu comportamiento no ilegal. No tienes que hacer algo malo. Eso es lo que dicen en su página web. Mira, te puedo leer lo que dice. Las sanciones no son punitivas, sino que buscan generar cambios en la política o conducta de los afectados con vistas a promover los objetivos de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Esto es de su sitio web. Foreign and security. But you are not a foreigner. No lo has entendido bien. Lo que dice la definición de sanciones es que no tienes que hacer algo malo. Las sanciones significan cambiaré incluso tu comportamiento legal para que promuevas mis políticas en el mundo. Si no lo haces, te sancionaré. No me gusta lo que dices, así que te sanciono. No me gusta lo que haces, así que te sanciono, porque no encaja en mi narrativa. No promueve mis políticas. Eso puede leerse en su web. En esto consisten las sanciones. El motivo por qué te sancionan. El procedimiento legal es que no hay audiencia judicial, no hay defensa, no hay control judicial. Incluso exjueces del Tribunal de Justicia Europeo dicen que no podemos controlar lo que está fuera de nuestro control. Extralegal, extrajudicial. Así que son 27 personas reunidas las que deciden si eres culpable o no culpable, sin investigar nada. Esto va en contra de las democracias burguesas liberales. Esos son sus valores, no los míos. Por lo tanto, es muy difícil oponerse legalmente a esto. Entonces nos preguntamos, ¿podemos ir legalmente en contra de esto en Alemania? Porque yo soy ciudadano alemán, solo ciudadano alemán. Aunque la Unión Europea y el gobierno alemán dicen que soy ciudadano turco, no lo soy. Sancionaron a Hüseyin Doğru como ciudadano turco, no como alemán. E hicieron constar un domicilio turco que tampoco es el mío. Hemos intentado indagar en Alemania porque se viola la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos en Europa, porque no me permiten viajar, salir del país, trabajar, etcétera, etcétera. El gobierno alemán dijo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno alemán dijo, este no es nuestro problema, esto lo ha hecho la Unión Europea, no tenemos nada que ver con ello, acudan a los tribunales de la Unión Europea. Ahora, el problema es que no tienes dinero, no te permiten trabajar, no te permiten recibir dinero de nadie. ¿Cómo voy a pagar un abogado? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar lo que sea? Así que ahí está ese obstáculo. Tengo un abogado en España y también en Alemania que se encargan del caso. El abogado en España me dijo, voy a defenderte gratis. Yo le dije que no podía aceptarlo, al final lo hablamos y me convenció. Los compañeros son solidarios conmigo, así que eso lo hace un poco más fácil. Así que estoy tratando de luchar contra esto ahora mismo. Lo hemos recurrido 3 veces ante el Consejo Europeo. Lo rechazaron. Luego vas al Tribunal de Justicia Europeo, donde presentas tu caso. Y eso puede llevar semanas o años, cuando tengan tiempo.
Así que creo que llevo casi 8 o 9 meses sancionado y todavía no sabemos cuánto tiempo durará esto. Y durante ese tiempo, esa es tu situación. El abogado dice que puede tardar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 2 años, 1 año, no sabemos. Y en determinado momento pedimos las pruebas. Denos las pruebas para poder preparar un caso judicial, para defenderme, para luchar contra la injusticia, porque necesitamos saber en qué tipo de conducta ilegal incurrí. Aunque no se sanciona la conducta ilegal, se sanciona la conducta legal para poder defenderme. Recibimos el paquete de pruebas y fue sobrecogedor, porque no había nada. Lo tengo aquí, no me permiten mostrártelo. Ese es mi problema también, porque la Unión Europea no me permite publicarlo. Es ilegal para ellos. Y sé por qué, porque si se hiciera público se vería muy mal. La mayoría de las razones por las que me sancionaron fueron las publicaciones de Reed Media, de mi medio de comunicación, criticando la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania. Criticamos la invasión de Ucrania y nos sancionaron por ello. Dijimos que es una guerra interimperialista, que la clase trabajadora rusa y la ucraniana son las que están perdiendo, nadie más, no la élite política. Eso es lo que criticamos. No dijimos que Rusia es buena, Ucrania es mala, que Ucrania es buena y Rusia es mala. Criticamos a los elementos fascistas tanto en Rusia como en Ucrania. Es decir, conocemos lo que es Azov y todo lo demás, la desinformación. Criticamos que las protestas pro-palestinas fueron reprimidas el mismo día en que los neonazis alemanes se manifestaban en Alemania y no fueron reprimidos. Y dijimos, mira la hipocresía aquí, el doble rasero. Me sancionaron porque publicamos un vídeo de un político de la CDU que decía que los bioalemanes son más productivos que los no bioalemanes, es decir, los inmigrantes. Y dijimos, esto es racismo. Dijeron que afirmar que dijo eso es desinformación, que el diputado no dijo eso, pero es exactamente lo que dijo. Y eso fueron los posts. Y en otra publicación dijimos que antiguos oficiales neonazis alemanes de las SS y SA fueron luego generales de la OTAN, lo que es un hecho histórico. Dijeron que afirmar eso es desinformación. Así que esto nos demostró que no se trataba de Rusia, sino que se trata de publicaciones políticas críticas con la política alemana que no encajan en su narrativa, que es precisamente la de las sanciones de la Unión Europea, porque necesitan promover la política exterior europea o de los Estados miembros europeos. Y si no lo haces, estás equivocado. Nosotros apelamos y luego, para justificar nuevas sanciones o no levantar las sanciones, mostraron nuevas pruebas. Dijimos, de acuerdo, enviádnoslas. Analizamos las pruebas y fue aún más absurdo. Luego usaron mis tweets privados después de las sanciones. El hecho de que haya dicho en Internet que ningún periodista alemán de los grandes medios habla conmigo es desinformación para ellos. Me volvieron a sancionar, o mejor dicho, no me volvieron a sancionar, sino que dijeron que las sanciones estaban justificadas por lo que había dicho, sí, por posts como ese. O que dije que el canciller alemán está intentando militarizar a Alemania y gastando 500.000 millones en militarización, que es algo que ellos han decidido y que no es bueno. Podríamos gastarlo en servicios sociales, escuelas y lo que sea. Eso es desinformación, aunque él lo haya dicho. Así que las pruebas son posts que hacen referencia a Alemania. La explicación es Palestina, pero la máscara es Rusia. Porque si no le ponen la etiqueta de Rusia, no lo habrían conseguido. Y para poder sancionarme extrajudicialmente necesitaban ponerme esa etiqueta rusa, porque en Alemania, si intentaran detenerme o lo que sea, nosotros habríamos acudido a los tribunales y ellos nunca se hubieran presentado ante un tribunal alemán. Eso no es posible. A ver, en la Alemania de otro es posible. Pero para evitarlo dijeron que era ciudadano turco. Hüseyin Doğru, aunque yo soy alemán, lo enviaron a la Unión Europea, sin tribunal, sin audiencia. Trabajo hecho. Pero la gente se pregunta, ¿por qué dicen que eres ciudadano turco? Tú eres alemán. Yo solo soy ciudadano alemán. ¿Es un error? No creo que sea un error. Porque sucede lo siguiente. Como ciudadano europeo, cuando te quieren sancionar, tiene que haber una audiencia, tiene que haber un tribunal, tiene que haber una defensa. Tienen que mostrarte las pruebas antes de sancionarte.
Pero si no eres ciudadano alemán y europeo, no tienen por qué hacerlo. Entonces pueden simplemente sancionarte, lo cual es racista, porque como ciudadano no europeo no tienes ningún derecho. Así que para evitar eso, dijeron que soy ciudadano turco, aunque no lo soy. Les enviamos mi pasaporte. Dijimos, esto está mal, les enviamos mi pasaporte. Creo que los periodistas, dos alemanes, o mejor dicho, un periodista alemán y un periodista noruego, les escribieron y les dijeron, tenemos su pasaporte. Aquí tienen una copia de su pasaporte. Él es alemán. ¿Cuál es su valoración? El Consejo Europeo respondió, después de mi sanción, después de que les enviáramos una copia de mi pasaporte, que según su investigación y sus datos, Hüseyin Doğru es ciudadano turco. Aún siguen diciendo soy ciudadano turco. Exactamente. It's unbelievable. Sí, y esa es la situación ahora mismo. And how are you supposed to live if you are in a let's say civil death situation? How you survive? Desde el punto de vista legal, estoy autorizado a hacerlo. Quiero decir, mis cuentas bancarias están congeladas. No me permiten trabajar hasta este momento. A día de hoy no me permiten trabajar. Ni siquiera en teoría puedes darme una botella de agua. No me la puedes comprar porque ya supondría una evasión de sanciones. Podrían hacerte pagar por eso. No me permiten recibir paquetes de comida de mi vecina o de mi esposa. Me dijeron también que si mi esposa hace una compra para la casa, a mí no me está permitido comer de esa compra. Porque, según ellos, me beneficiaría económicamente. Obviamente, en la práctica es algo diferente. Quiero decir, no van a enviar a alguien a vigilarme todo el tiempo. ¿Cuánto comes? Eran 5 kilos de patatas. Así que esa es mi situación. Y en cuanto al sustento, el Banco Federal Alemán me concedió 506 euros porque están aplicando las sanciones. Y todo lo demás que necesito tengo que pedirlo a través de una solicitud. Por ejemplo, quiero ir a comprar, ya me gasté mis 506 euros en lo que fuera, entonces no me queda nada. Y me hacen falta 20 euros más para ir con mi hijo a comprarle, qué sé yo, una hamburguesa, o una botella de agua, o un helado. Tengo que cursar la solicitud al Banco Federal Alemán. ¿Puedo ir con mi hijo tal día y gastar tanto dinero en esa tienda? Y ellos tienen que decir sí o no. Y eso puede tardar días. Si quiero pagar mi alquiler, si quiero pagar a mi abogado, si quiero... Incluso cuando tengo que pagar impuestos. Por cierto, quieren que pague mis impuestos. Pero no me permiten trabajar. Necesito pedir permiso para todo. Así que estás completamente controlado. Pero desde ayer, o que yo sepa, desde ayer, ni siquiera me permiten utilizar ese dinero, los 506 euros. Así que ya no me queda dinero. Así que no puedo comprar comida para mis hijos, 2 mellizos recién nacidos y un niño de 6 años. Para mi esposa, cualquier cosa, medicinas, nada. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo hacer esto o lo otro? Y no lo sabemos, porque le preguntamos al banco por qué no recibimos el dinero. Y el banco dijo, no tenemos por qué decírtelo. Les dije, oigan, tienen mi dinero. Le preguntamos al Banco Federal Alemán, que impone las sanciones, y nos dijo, nosotros no tenemos nada que ver, porque si dependiera de nosotros, deberías tenerlo, pero no podemos obligarlos a que te den el dinero. A ver si me entero. Estoy sancionado por tu culpa, pero no puedes obligar a tu banco a que me dé el dinero. Así que, obviamente, mi esposa puede, desde el punto de vista legal, cuidar de nuestros hijos. Se le permite recibir apoyo de amigos o de quien sea, pero yo no puedo. Así que mi esposa asume la carga. Lo que plantea otra pregunta. ¿Soy el único al que han sancionado? ¿O las sanciones alcanzan también a mi familia? Porque la sanción no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, pues exactamente a toda la familia. De cierto modo, mis 2 bebés de 4 meses están técnicamente sancionados. Sancionados de hecho porque les afecta mi situación. Y esto ellos lo saben. Y lo más sarcástico es que la Unión Europea dice que las sanciones están en conformidad con el derecho internacional humanitario. Entonces me pregunto, ¿vivo en un continente o en un país que respeta estas supuestas leyes internacionales, pero al mismo tiempo castiga a los niños?
Una cosa es, vale, castígame, estoy de acuerdo, es un asunto político, porque estas sanciones son políticas. Esto no tiene nada que ver con supuestos penales. Y puedo aceptar peleas políticas y me parece bien. Pero, ¿por qué tus pequeños de 4 meses? Y creo que ese es el verdadero efecto. And as we've read, the goal of these sanctions was to set an example. Yeah. And to silence you. But as we are here now, you are not. You can't silence yourself, because that will be somehow a way of showing them that they've won. Mm. But my question is, what could you say to those people who still think, well, he did something. Maybe he doesn't tell, but there must be something he did to deserve that. That won't happen to me. I am a European journalist, and that won't happen to me because, I have rights. Yeah. What will you say to them? There is a good saying. Hay un buen dicho de un pastor alemán de la época del fascismo de Hitler. Creo que se llamaba Niemöller. Primero vinieron por los comunistas, luego vinieron por los judíos y luego vinieron por cualquier otro. Y al final me encontré completamente solo. Y creo que eso es lo que estamos viendo también hoy, después del 20º paquete de sanciones, donde las sanciones han empezado a aplicarse lentamente a esa élite burguesa liberal y de clase media. Me refiero, por ejemplo, a Jacques Beau, el ex militar suizo. ¿Puedes estar de acuerdo con él o no? Pero ese no es el tema. Se trata de que tienes ciertos derechos. Estos derechos no pueden amparar a unos sino a otros. Estos no se pueden aplicar para unos sino para otros. Puede que hoy me ataquen a mí el gobierno alemán y la Unión Europea, pero técnicamente ese ataque está dirigido contra toda la sociedad en este momento. Siempre pongo el ejemplo del movimiento palestino, pro-Palestina en Alemania, que creo que merece el mayor respeto a nivel internacional. Les han apaleado, les han roto las mandíbulas. Los primeros días en Alemania fueron horribles. Me recordó tiempos muy, muy oscuros que vivimos aquí, a pesar de que salían a la calle y nadie dijo nada. No lo dijeron los progres, la clase más acomodada, pro-israelí y todo lo demás. Pero en un momento dado la cosa cambió o empezó a cambiar. Y hay 2 motivos para ello. Lo primero es el sacrificio que estos jóvenes, LGTB, judíos antisionistas, inmigrantes palestinos, quienes sean, especialmente los jóvenes, hicieron aquí, saliendo a la calle todos los días, a pesar de las prohibiciones. Quiero decir, en Alemania prohibieron hablar irlandés, creo que en algún momento prohibieron hablar el hebreo, el árabe fue prohibido por ese motivo, y presionaron y siguieron presionando. Y la gente se dio cuenta, espera, algo está cambiando, algo se está volviendo demasiado oscuro. Y la parte liberal de la sociedad reaccionó un poco. Se dijeron, sí, son políticamente problemáticos, pero... Y creo que lo que pasó aquí es que los progres entendieron que la democracia liberal está siendo desmantelada lentamente porque el sistema que después de la Segunda Guerra Mundial defendía la democracia burguesa, la libertad de expresión, patatí, patatá y todo lo demás, se les presenta como un obstáculo. Esto es un problema para nosotros en este momento. Tenemos que deshacernos de ella y solo podemos hacerlo legalmente. Crearon todas las bases legales, pero ahora la gente se da cuenta, esto nos está afectando ahora mismo. Y no son solo ellos. Me recuerda un poco a cómo antes del 7 de octubre en la Palestina ocupada, en Jerusalén, Tel Aviv, o donde fuera, hubo grandes protestas por la democracia por parte de ciudadanos de Israel. Y todo el mundo decía, oh, mira, están luchando por la democracia. ¿Están luchando por qué? Contra la injusticia, etc. Pero no es la democracia para los palestinos, no es la justicia para los palestinos. Y aquí también ocurre lo mismo. La gente sale a la calle o dice algo ahora porque les afecta.
Y creo que en mi caso lo que pasó es que la gente está en silencio, la gente tiene miedo. Pero la gente ahora poco a poco se está dando cuenta de que pueden usarlos en nuestra contra. No leyeron todas estas cosas. Nadie lee los documentos, las decisiones, lo que se ha hecho a nivel gubernamental o a nivel europeo. Nosotros lo leímos. Y yo tampoco sabía estas cosas. Yo pensé, vaya, ¿cómo es posible que no hayamos leído estas cosas? Y estamos eligiendo personas para que vayan y decidan estas cosas sobre nosotros. Y creo que la gente hace eso ahora porque piensan que están ingresando en la clase burguesa liberal de la sociedad y sus derechos no están amenazados. No les gustó, pero tienen razón. A ellos les gustan sus propios derechos y por eso harán algo. Tienen que hacer algo. De lo contrario, estamos acabados. Estamos viendo cómo están haciendo campañas de difamación contra Rote Hilfe, la organización de socorro rojo del DKP, contra periodistas, y no deja de ampliarse. Y creo que llegará un momento en que será demasiado, pero quizás también demasiado tarde. Who has supported you so far? ¿Tú? No, lo que quiero decir es que en Alemania han sido solo unas pocas personas y unos pocos medios de comunicación. Fue Florian Barbeck de Nachdenkseiten, que ha estado haciendo presión casi todas las semanas en la comparecencia de prensa del gobierno alemán. Luego apareció Junge Welt, que es un periódico socialista, de izquierdas, marxista. Luego está el Berliner Zeitung, que también tiene una visión crítica sobre ciertas cosas y que se sitúa en el nicho progresista. Aparte de eso, nadie más. Me puse en contacto con Reporteros Sin Fronteras Alemania, que participó en la campaña contra mí. Mi sindicato. Creo que hay 40 o 50 periodistas alemanes, desde la derecha, conservadores, pro-israelíes, pro-sionistas, hasta izquierdistas o pro-palestinos. Ninguno de ellos quiso cubrirlo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ninguno de ellos lo ha cubierto. Ni siquiera los progresistas lo cubren. En privado te podrán decir, oh, es horrible lo que te está pasando, cuánto lo siento. Podría mostrarte mensajes de ayer mismo. Yo sencillamente les digo, no quiero eso, no quiero tus palabras, quiero acción, que hagas algo. Romper el silencio, porque lo que quieren es que estemos callados. Han creado esa atmósfera y esa es la verdadera sanción. Lo que me pasó, no pasa nada, está sancionado, de acuerdo. La gente dice, estás riéndote todo el tiempo. Yo les digo, ¿qué quieres, que me ponga a llorar? Porque es un ataque político. Pero la verdadera sanción es que atacando a esas personas sin importancia, puedo justificar, puedo instigar el miedo en los demás. Lo mismo ocurrió con el movimiento palestino aquí. La brutalidad contra los activistas en Alemania, y hablo solo de Alemania, pero podríamos decir lo mismo de España, de Francia, de cualquier otro lugar. La brutalidad policial, estatal y de los medios de comunicación contra la actividad pro-palestina, los activistas, las porras, las narices rotas, las mandíbulas, los brazos, lo que sea, fue técnicamente un mensaje a la parte progresista burguesa de la sociedad. Esto es lo que les hago a ellos ahora, pero si es necesario serás el siguiente, así que calladito. No critiques mi militarización, no critiques tampoco la militarización interior, porque la militarización no solo es exterior, también es interior. No hables aquí de todo lo que hago mal. Habla de lo que quiero que hables. Y lo mismo ocurre con los periodistas. La mayoría de ellos diría que están con la Staatsräson, con la línea de apoyo a la política exterior alemana. Pero hay otros que querrían hablar, pero tienen miedo. Y esta es la verdadera sanción. Esta es la verdadera censura que yo personalmente, como turco y kurdo, sufro en Turquía. O lo que dice la Unión Europea, eso está pasando en China, está pasando en Rusia, está pasando en Venezuela, está pasando aquí y allá. Quizás sí, quizás no, pero está sucediendo aquí también. Ese es mi problema. Los venezolanos, los rusos, los chinos lucharán. Nosotros tenemos que luchar aquí. Hay un buen dicho. Si señalas con un dedo a otros, 3 dedos te señalan a ti. Mírate a ti mismo. Y por eso creo que la gente simplemente tiene miedo de los periodistas. Pero eso también es un problema.
Si no hablas, si yo no hablo, si no luchamos, esto va a empeorar. It's going to get worse. And specifically speaking about that, because in Canada we have a motto which is we have to make journalism to journalism. Yeah. And I think that speaking about your case, there is a key element which is the role of this Potter, Bat of Tash, Veld, and so on, because basically they were the ones who, okay, maybe they didn't pull the trigger, but they weren't the ones who put that. Put the bullet inside. Cargaron las balas. And playing with their, if we play with their rules and their game, for example, this Nicholas Potter, he should be sanctioned. He of course not because we don't believe in that system, but come on, someone who is supporting openly the war crimes of a state who is now being investigated in the International Criminal Court, at least some kind of disinformation and destabilization. I mean, that's a personal opinion, but anyway, the question is not that. The question is, at what extent in this policy of punishment, of sanctions, of this McCarthyism, this liberal media, and especially the media who says it's progressive and leftist and so on, are the ones who are setting the conditions for situations as yours. Así que lo que siempre trato de explicarle a la gente es que estamos hablando de medios independientes, periodismo independiente, etc. Creo que el gobierno alemán, porque estamos hablando de Alemania, hizo algo muy inteligente. Bajo la máscara de que apoyamos el periodismo independiente, porque tenemos democracia, necesitamos tener muchas voces, lo que técnicamente es bueno en teoría. Lo que pasó es que crearon algo que yo llamo medios independientes financiados por el gobierno alemán. Si nos fijamos en el Taz, si nos fijamos en el Tagesspiegel, asumamos que el Taz es alternativo. Hay un buen dicho, sigue el dinero. Si miras de dónde viene la financiación, de qué fuentes proviene, quizás en un primer momento no encuentres nada, pero si insistes, al final vas a dar con una institución gubernamental o al menos una fundación financiada por el gobierno. Exactamente. Es algo así como lavado de dinero. Taz recibió, creo, 11 o 12 millones de euros del gobierno para construir un nuevo edificio. Creo que 11, 12, pero es un número grande. Disculpa si no te doy la cifra exacta. Si nos fijamos en la financiación, hay muchas donaciones, pero también fundaciones de algún lugar. Y en Alemania tenemos muchas fundaciones. Luego están las cosas de investigación antinazi. Están haciendo un gran trabajo, no me malinterpretes, realmente están haciendo un gran trabajo, pero si se trata de la política alemana, se posicionan a favor de la política de Alemania. Y si nos fijamos de dónde sacan el dinero, de nuevo aparecen las fundaciones. Si nos fijamos en la Fundación Amadeo Antonio, de dónde sacan su dinero. No digo dónde, solo echa un vistazo. Investiga de dónde obtiene su dinero el Taz. Fíjate en la procedencia del dinero de otras publicaciones, de dónde obtienen dinero sus publicaciones. Y es como un torbellino de fundaciones donde al final estas fundaciones obtienen dinero de instituciones relacionadas de una manera u otra con el gobierno. Entonces, si eso está bien, ¿por qué técnicamente no estaría bien si yo, por ejemplo, que no es el caso, recibiera dinero de cualquier tipo de gobierno, de cualquier tipo de político, de cualquier tipo de ONG, de cualquier tipo de lo que sea? ¿Por qué estos dobles raseros? Eso es lo primero. Creo que lo que está sucediendo aquí también es que el gobierno alemán se ha dado cuenta de que tienen que controlar la información. No se trata, que es de lo que me acusan, de informaciones falsas. Me acusan de desinformación, que nadie sabe lo que es. No existía una definición legal al respecto. Creo que es como si tuvieran su propio plan político, geopolítico, regional y nacional como Estado alemán. Y necesitan crear el ambiente para poder aplicarlo. Y los medios de comunicación son muy importantes en el mundo de la digitalización, de las redes sociales. La narrativa es muy importante. Voy a sancionar a quienes no digan lo que yo digo, pero voy a financiar o apoyar a quienes denuncien a periodistas como yo y los voy a controlar, que es a mi juicio lo que está pasando en Alemania.
Nadie puede decirme que aquí existen medios de comunicación verdaderamente independientes y libres porque todos ellos, de alguna manera, reciben dinero del gobierno. Así que eso es lo primero. Creo que en segundo lugar, se trata de crear estos periodistas de la razón de Estado. Marcarles una especie de tareas, sino directamente sí permitirles hacer cosas por las que no serán perseguidos, mientras que en mi caso sí se me ha perseguido. Me demandaron por informar sobre quién era Nicholas Potter, literalmente demandas judiciales. A todo el mundo se le permitió decir que yo estaba detrás de las amenazas de muerte contra Nicholas Potter, lo cual era falso. Cuando abrimos una causa contra ese y otros periódicos, los jueces alemanes dijeron que no la admitían a trámite. Yo pensaba que estaban haciendo desinformación. Están haciendo aquello de lo que me acusan de hacer, pero yo tengo pruebas. Aquí me llamaron agente ruso. De hecho, me llamaron así, era un periódico. No dijeron tal vez lo sea, lo es. No, dijeron es. Vamos a los tribunales. Entonces le preguntas al propio periodista, dime, enséñame las pruebas. No responde, así que me castigan. Ellos no son castigados. Pienso que ese es también el modo en el que apoyan a estos periodistas. Y esto es peligroso, porque si el imperialismo se vuelve agresivo, como lo es por naturaleza, hará dos cosas: militarización hacia afuera y militarización hacia adentro. Y los medios de comunicación son muy importantes, tienen que estar de su parte. No se puede librar una guerra exterior o interior si no se tiene a los medios de comunicación de nuestro lado, al menos a la mayoría de medios de comunicación. Y eso es lo que necesitan. Pero para desacreditar al otro lado dicen, son desinformación. Son esto y lo otro. Estamos hablando de los medios de comunicación alemanes que niegan el genocidio. Dijeron que no hay genocidio. Todos los juristas del mundo, todos los de la ONU y otras instituciones, ONGs, organizaciones humanitarias, dicen que hay un genocidio sistemático contra los palestinos. Entonces, ¿quién está divulgando desinformación? Cuando una alemana, la exministra de Asuntos Exteriores alemana, va y dice que se pueden bombardear hospitales, ¿por qué no? Lo dijo Annalena Baerbock. Y ahora que preside la Asamblea General de la ONU, dice, oh, eso es horrible, no puedes hacer eso. Pero si dijiste otra cosa, dependes un par de meses. Entonces, eso no es genocidio, no es apoyo, no es desinformación. Y los periodistas forman parte de eso. Hay una parte estratégica. Hay un informe muy conocido de Francesca Albanese, creo que de hace 1 año y medio. Ella relataba que un periodista alemán del Tagesspiegel vino y le dijo, usted está acusando a Israel, al Estado de Israel, de genocidio. ¿Tiene alguna prueba? ¿Tiene usted una carta donde el gobierno de Israel dice que va a cometer un genocidio? ¿Qué clase de estúpida pregunta es esa? ¿Me entiendes? Y ella dio una muy buena respuesta. De este modo, el Estado castiga las llamadas campañas de desinformación mediante sanciones estatales y financia el llamado periodismo independiente. Eso está pasando aquí, por eso todo el mundo tiene miedo. Carmela told me yesterday, I didn't know that you've had some job offers to work for the press department of the German army. Yeah. Come on. Sí, o sea, que he debido hacer algo muy bien. Consider you professional. ¿Por qué no? A ver, no me permiten trabajar. Así que tengo dinero al desempleo, pero no puedo usarlo. Aquí, cuando estás en paro, te registras en la oficina de empleo y te envían ofertas de trabajo periódicamente. Y las únicas ofertas de trabajo que recibí de ellos, o la mayor parte, son para redes sociales, jefe de redes sociales para el ejército alemán, servicios de inteligencia, policía. ¿Pero esto qué es? Y yo digo, un momento, ¿me estás llamando agente de desinformación? A ver si me aclaro, el gobierno alemán me llama agente de desinformación. Y luego me envía ofertas de trabajo como esa. O sea, tal vez dice bien mi trabajo, tal vez soy bueno. Le respondí, voy a pensármelo, solo para ver qué sucede. Literalmente les dije, sí, me interesa, pero veamos cómo se desarrolla el asunto. Ya veremos. And last but not least, because we've been speaking broadly about your case, but I would like to, because if you are honest as you are, is because you did a very good work. I followed you since long ago on making a critical approach and an anti-imperialist analysis of the international information. So
I can't let you go without having your view on the current moment we are living. Because as we said at the beginning of the interview, it's 9th of January. 6 days ago, Venezuela was bombarded by the United States. These last days have been crazy in terms of international information: Mexico, Colombia, Iran, Syria. So I would like you to, because as one of their goals is to silence the way you think and the way you and your team analyze the world, I would like you to tell us how you see this beginning of this 2026, that it seems is going to be a critical year in terms of political struggle. I think it was Mao Creo que fue Mao el que dijo, who said, hay caos bajo el cielo y eso es bueno. I think Creo what que lo que we're seeing estamos is viendo, eventual como mencioné also antes, es algo así como el around colapso de los collapse of sistemas democráticos liberal burgueses bourgeois liberales. democratic systems. We see a collapse Vemos of un colapso del sistema capitalista imperialista que lentamente llega, imperialist system slowly coming to, I wouldn't say to no its diría a end, su fin, but to its pero sí a sus borders, límites, porque where it empieza a starts to haber clash, choques y and the empiezan a surgir contradicciones within dentro the de los imperialistas en el sistema capitalista, porque no es homogéneo. Todos los países emprenden caminos diferentes, aunque formen parte de bloques, vayan en la misma dirección, tienen objetivos diferentes. Creo que estas contradicciones que vemos ahora, como has dicho, solo este año tenemos a Estados Unidos no invadiendo, sino atacando brutalmente a Venezuela, violando todo tipo de derecho internacional, secuestrando a un presidente, amenazando técnicamente a todos los latinoamericanos, excepto a los de derecha, pero técnicamente también están amenazando a sus aliados de la OTAN. Es decir, nunca me imaginé que Estados Unidos amenazaría a Europa con la guerra. Es algo increíble. Es decir, es horrible, pero es como, wow. Vemos que el sistema económico dentro de la Unión Europea se está derrumbando lentamente y eso no es nada nuevo. Durante la época del COVID vimos que la Unión Europea no es una unidad. Se robaron unos a otros mascarillas FFP2, se robaron a unos a otros inyecciones. ¿Cómo se dice? Inyecciones, es decir, las vacunas contra la COVID-19, sí. Well, I remember Mark Rutte when he was the president of the Netherlands. Well, he was one of the ones who supported the position of not helping southern countries in Europe during the COVID because we deserved what we were suffering. Sí, y vemos desde hace casi más de una década un giro a la derecha. Es decir, vemos a Hungría, vemos a Polonia, vemos a Alemania, donde Alternativa por Alemania está ahora en las encuestas. Creo que ahora mismo están los primeros. Tenemos Austria, Francia. Vemos que el sistema económico se desmorona, vemos que el capitalismo no funciona como funcionó para ellos. Esto llega a sus límites ahora. Vemos una decepción pública en la sociedad y todo se va acumulando. Y para poder detener esa crisis, el sistema capitalista imperialista utiliza históricamente dos cosas: la guerra o el autoritarismo. La última vez en Europa terminamos con el fascismo. Alemania, Italia, España, en toda Europa tuvimos fascismo porque era necesario detener esa crisis, era necesario salvar la acumulación de capital. Tenían la necesidad de salvar el propio sistema capitalista mediante gobiernos autoritarios, mediante guerras. Crean una atmósfera de amenaza externa. Curiosamente, esa es siempre la estrategia de las derechas. Son los inmigrantes los que hacen esto y lo otro, no nuestros políticos que arruinan todo el sistema económico y los estados de bienestar y todo lo demás. Y de repente aparece dinero de la nada, dinero que nunca habíamos tenido en Alemania para escuelas, viviendas, prestaciones sociales y demás. Aparecen 500.000 millones de euros para el ejército. Así que creo que hay una crisis social, política y económica en todo el mundo que conducirá a un rediseño de la geopolítica con el ascenso de China, que es otro actor imperialista capitalista, al menos para mí,
que está dominando o desafiando el viejo orden. Y en este nuevo orden mundial que se está creando, cada uno está tratando de encontrar su lugar. Palestina forma parte de eso, Ucrania forma parte de eso, Siria fue una parte importante de eso. Es decir, ahora incluso los europeos vendieron a los combatientes kurdos en Siria al exmiembro del ISIS, Jolani. En estos momentos están luchando contra los kurdos allí. Aquellos que derrotaron al ISIS ahora están combatiendo contra el ISIS, que cuenta con el apoyo de los europeos. Así que todo está cambiando ahora. Alemania, España, América Latina, Europa, América están tratando de encontrar su lugar y ahora se enfrentan a sus contradicciones. Y en algún momento va a explotar. Tal vez Trump invada Groenlandia, un aliado de la OTAN. ¿Por qué no? Es el imperio del más fuerte. Es el imperio no de la ley, sino del que tiene mayor poder hoy. Y creo que esto apunta a algo peligroso. Apunta a que especialmente los progresistas estemos completamente de acuerdo en el respecto. Los países progresistas como Cuba, los elementos de izquierda, van a empezar a ser el próximo objetivo, del mismo modo que empezaron aquí con los palestinos. Empezarán con ellos, lo asumirán y lo harán aceptable, y luego se extenderá, lo que podría tal vez llevar a una tercera guerra mundial, aunque la guerra tampoco es siempre una guerra militar. También puede ser una guerra financiera, una guerra política, puede ser mediante desinformación o interferencia extranjera, como cuando Elon Musk dice que necesitamos a la derecha aquí en Alemania o en Europa. El nuevo documento de estrategia de la Casa Blanca, publicado hace apenas un par de semanas, marca el tono. Significa que el imperio de la ley ha terminado y llega el turno del imperio del más fuerte. Y Trump lo dice abiertamente. Si no nos vendéis vuestro petróleo, os invadiremos. Si no nos dais tu isla, te invadiremos. Y creo que hoy asistimos a la batalla entre el imperialismo liberal y el imperialismo fascista. Y quieren hacernos elegir entre los dos. Pero creo que lo que tenemos que hacer es ser antiimperialistas. Lucharemos contra ambos lados para establecer un sistema justo para nosotros. Socialista, antifascista, comunista, lo que sea. Y creo que ese debería ser nuestro punto de vista. Las cosas van en una dirección oscura, pero también es una oportunidad para el movimiento revolucionario, antifascista y antiimperialista en todo el mundo, que lamentablemente aún no está unido, pero debería estarlo, porque de lo contrario vamos a perder una oportunidad histórica en todo el mundo. That was going to be my last question, but you've just answered it. So, saying thank you very much for being with us here in Canal Red. We can't remain silent. No. Because you unfortunately, you are the example of how far they are ready to go. All of our support and our admiration, because if they want to keep you silent, they didn't. And They will not. and I'm happy to have you here and to have this conversation, much needed, because our audience needs to know this. And good luck, count on us. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias.